Vamos, buenas tardes. Nosotros vamos a empezar nuestra última clase acerca del estudio de los frenos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver la unidad 3 y última unidad que está en nuestra plataforma. Nosotros vamos a ver acerca de la de los frenos. ¿Sí? Nosotros, bueno, aquí está comenzando desde la seguridad activa en el vehículo. Sí, ya vamos a ver eso. Antes de empezar con esto, yo quiero decirles que esto del estudio de los frenos, nosotros primero tenemos que saber un estudio dinámico. ¿Qué es un estudio dinámico? Que se va a producir en el vehículo cuando nosotros tengamos que frenar o detener. Entonces, cuando ustedes hagan o estudiemos este análisis, cuando hagamos de analizar este estudio dinámico, nosotros nos vamos a encontrar que aquí intervienen fuerzas en el frenado. También nosotros podemos efectuar un estudio cinemático del frenado, especialmente donde se encuentran parámetros que van a determinar características. Esta última clase también voy a avanzar con algo de averías ABS, ¿sí? Y damos por concluido nuestra clase, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir esto de los fundamentos teóricos? Cuando estudian, ¿sí? Voy a dar un resumen esto del estudio de los frenos dinámicos. Entonces, cuando nosotros realizamos un estudio dinámico del movimiento, ¿qué hacemos? Nosotros vemos que hay un par de transmisión. Este par de transmisión se aplica a las ruedas de un vehículo y estas ruedas de este vehículo originan en ellas una fuerza. Esa fuerza se llama la fuerza de impulsión. Esta fuerza de impulsión es transmitida a la masa del vehículo. ¿Y qué pasa? Que cuando se transmite esta fuerza a la masa del vehículo, produce el desplazamiento del mismo. Entonces, esta fuerza de impulsión, por la velocidad media de desplazamiento, determina el trabajo desarrollado en el vehículo que equivale a la energía cinética del movimiento. Es decir, si el vehículo que está en movimiento se aplica una fuerza igual y de sentido contrario a la fuerza que se va a producir este movimiento, nosotros vamos a originar en él una aceleración negativa o le conocemos como deceleración, que llega a anular el movimiento, ya que para detener el vehículo hay que anular el trabajo desarrollado y se absorbe la energía cinética que se produce en el movimiento. Es decir, al aplicar una fuerza de frenado, cuando yo aplico una fuerza de frenado, cuando yo aplico esta fuerza de frenado, anula a la fuerza de impulsión. ¿Sí? Entonces, el efecto de frenado, ¿en qué consiste? Consiste en absorber la energía cinética que se produce por el vehículo en movimiento. Entonces, esta energía se va a transformar en calor por el rozamiento. Sí, nosotros sabemos que al estudiar este sistema dinámico de frenos, nosotros vamos a tener rozamiento mutuo entre los elementos. Ya vamos nosotros a ver cuáles son estos elementos de frenado. Estos elementos en sí, bueno, algunos ya lo saben, otros no, son las zapatas de freno, tambor, pastillas y disco. Y así sucesivamente nosotros podemos nombrar, bueno, los más conocidos les nombré. ¿Y qué van a hacer? Que esto se va a disipar en la atmósfera, ¿sí? Entonces eso es un estudio dinámico. Entonces, ¿qué es esta fuerza de frenado? Esta fuerza de frenado que les acabé de nombrar. La fuerza de frenado es que cuando nosotros tenemos la fuerza de impulsión originada en el vehículo, esta viene determinada por la resistencia. La resistencia, ustedes saben que la resistencia es que se opone al desplazamiento de las ruedas. Entonces, la fuerza de frenado que hay que aplicar para detener un vehículo está también en función de la resistencia que se obtiene en las ruedas. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar esa fuerza de frenado, nosotros aplicamos que va a ser igual
a la fuerza de frenado por el peso del vehículo y por el coeficiente de adherencia. ¿Qué es esto del coeficiente de adherencia? Lo que les quiero decir a ustedes es que la fuerza de frenado es igual al peso por el coeficiente de adherencia. Bueno, uno lo han de conocer con W, el peso del vehículo. Entonces, este coeficiente de adherencia en las ruedas está en función del desgaste de los neumáticos y del estado del terreno sobre el que se desplaza el vehículo. Entonces nosotros podemos indicar algunos valores que va a estar presentes para new. New se le conoce al coeficiente de rozamiento, según qué es este new que se da según el estado del piso y las condiciones del neumático. Eso se le conoce como el coeficiente de adherencia. Entonces nosotros podemos también tener consecuencias de frenado, efectos de frenado desequilibrado. ¿Qué consiste estos efectos de frenado desequilibrado? Es que cuando el bloqueo de las ruedas se produce en uno solo de los ejes, se origina que hay pérdida del vehículo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si el bloqueo se produce sobre las ruedas traseras, el arrastre va a producirse en ellas, va a tener que oponerlas por delante de las delanteras. Entonces aquí estas fuerzas de frenado se van a manifestar el efecto de bandazos, que ustedes lo conocen, o bandazos traseros en el vehículo. Ahora, ¿qué pasa si el bloqueo se produce en las ruedas delanteras? Se arrastran las ruedas delanteras, perdón. Entonces, al no poder avanzar por estar detenido las ruedas delanteras, ¿qué va a pasar con las traseras? Eso se traduce en una desviación lateral del vehículo, con la correspondiente ¿qué? Pérdida del control de la dirección. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos que tener una característica de un correcto frenado? De todo lo que les acabé de decir, nosotros podemos deducir que la fuerza de frenado debe ser tal que tenga rápidamente la rueda, pero sin llegar a bloquearse. O sea, que la rueda se detenga rápidamente, pero que ésta no se bloquee. Como la fuerza de frenado también está en función del peso del vehículo y del coeficiente de adherencia, ¿qué pasa? En los neumáticos se va a poner o se pone de relieve la importancia que tiene estos estados de los mismos, así como las condiciones que va a tener el terreno. Entonces, cuando nosotros tenemos, o ya les comenté cuando hablamos de neumáticos, cuando nosotros tenemos un neumático desgastado, disminuye ese coeficiente de adherencia que estábamos hablando en la clase del día lunes, ¿sí? Y por tanto, va a que ocasiona que también se disminuya la eficacia en los frenos. Esto ocurre que cuando el neumático pierde contacto con la calzada por el estado del suelo, debido a la lluvia, barro, nieve, bueno, circunstancias que pueden estar esta calzada, estas condiciones, ¿qué pasan? Hace disminuir ese par resistente de las ruedas. Y entonces ahí nosotros, ¿qué vamos a tener? Que se va a formar unas fuerzas de frenado aplicadas. Estas fuerzas de frenado aplicadas deben ser menor para que el vehículo no derrape, ¿sí? Entonces también nosotros cuando eh, realizamos una curva, nosotros también vamos a aplicar fuerzas de frenado en curva. Es que cuando el vehículo toma una curva, nosotros vamos bueno, aquí, este vehículo, este móvil, toma esta curva. Nosotros, ¿qué vamos a apresar? Aquí nosotros vamos a tener una fuerza transversal, ¿sí? Nosotros vamos aquí, tengo mis neumáticos, ¿sí? No sé, aquí tengo el eje. Entonces aquí nosotros vamos a tener una fuerza transversal como consecuencia de que ustedes se han de haber escuchado la famosa fuerza centrífuga. ¿Qué es esta fuerza centrífuga? Que actúa sobre el vehículo, cuyo valor en función de la velocidad de desplazamiento y del radio de giro en la curva. Entonces, nosotros cuando tenemos estas fuerzas transversales con la fuerza de desplazamiento del vehículo, origina una fuerza resultante. Entonces, cuyo valor debe ser inferior a la fuerza de reacción en las que para que el vehículo no derrape. ¿Sí? Entonces ustedes también tienen que saber que las fuerzas tienen que estar repartidas.
Entonces, considerando nosotros si tenemos las cuatro, el reparto, o sea, las fuerzas, digo que estas fuerzas de frenado, ¿sí? Estas fuerzas de frenado deben estar repartidas en las cuatro ruedas del vehículo. Hay que tener en cuenta que en el momento de frenado y por efecto de la inercia aparece una fuerza que es aplicada al centro de gravedad del vehículo. Esta fuerza hace que se desplace al conjunto de elementos que están suspendidos. ¿Cuál es ese conjunto de elementos que están suspendidos? Es el peso del vehículo o el peso total del vehículo hacia adelante. Entonces, este fenómeno obliga a modificar las cargas sobre los ejes, ya que parte del peso o la parte del peso se desplaza de las ruedas traseras a las delanteras, con lo cual la adherencia de estas al suelo, ¿qué pasa? Se van a aplicar, por tanto, un mayor frenado a las ruedas delanteras. Entonces, ese peso que se transfiere en función de la fuerza se denomina carga dinámica. ¿Qué es esta carga dinámica? Que depende del peso del vehículo y de la velocidad de desplazamiento. Entonces origina ahí un momento de frenado. Ese momento de frenado, cuando el vehículo está con una leve inclinación, cuyo ángulo va a depender siempre de la situación del centro de gravedad y la distancia entre los ejes, como las características de flexibilidad en la suspensión de sus ejes. Sí, entonces para todo eso nosotros podemos tener cálculos de los pesos que se transfieren al eje delantero. Sí, nosotros también podemos tener el reparto de cargas en los vehículos. ¿Qué es esto del reparto de cargas? Esto sí me gustaría algo acotar, esto del reparto de cargas. El reparto de cargas en los vehículos se va a dar sobre los ejes, según la posición del grupo motopropulsor. ¿Cuál es esa grupo motopropulsor? Es el motor y la tracción. Entonces suelen estas estar comprendidas de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos un motor delantero y tenemos que una tracción trasera, ¿qué pasa? El 50% para cada eje, o sea que esto va a corresponder el 50% para el eje delantero y el otro 50% para el eje trasero. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros igual motor y tracción delantera? Es que pasa en el eje, el 60% va a estar en el eje delantero y el 40% en el eje trasero, cuando se reparten estas cargas del motor, perdón, del vehículo. Y cuando nosotros tenemos motor y tracción trasera, el 40% de las cargas va a estar en el eje delantero y el 60% en el eje trasero, ¿sí? Entonces, cuando se reparten las fuerzas de frenado sobre las ruedas, eso era de los ejes, ahora del frenado sobre las ruedas. Hay que tener en cuenta que la fuerza de frenado que hay que aplicar a las ruedas de un vehículo es igual a la fuerza de adherencia en las mismas. Entonces aquí nosotros vamos a determinar esto en función de su carga. ¿Qué carga es? Es la carga que va a gravitar sobre ellas. Entonces, ¿qué pasa con esta carga? Que se aplica esta fuerza de frenado resultante está en función de quién, en función del peso del vehículo. ¿Por qué? Porque soportan más el peso del vehículo y también soporta el efecto dinámico, el efecto dinámico que va a estar actuando sobre las ruedas cuando nosotros aplicamos o aplastamos el pedal del freno, ¿sí? Entonces, cuando ustedes apliquen la fuerza, una fuerza de frenado que se origina en la periferia de las ruedas, ¿qué es esto de la periferia de las ruedas? Es la parte de afuera donde se puede o nosotros podemos detener el movimiento del vehículo. Es motivado porque cuando nosotros detenemos o aplastamos el pedal y se mueve y si hay ese desplazamiento por el caliper de las pastillas y que topa con el disco o el tambor, depende si es atrás del tambor y las zapatas y o si son de disco y pastillas, ¿qué pasa? Se va a generar ahí la fricción entre los elementos de frenado al aplicar ¿qué? Cuando nosotros aplicamos una fuerza de rozamiento. Y también cuando nosotros tenemos un par de frenado es constante y las fuerzas resultantes que intervienen
van a proporcionar a los radios de giro una fuerza de frenado o fuerzas de rozamiento que originan en el tambor o disco de freno. ¿En función de quién? En función de su radio, ¿sí? ¿Qué es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es que cuando nosotros estamos durante una acción de frenado, esta fuerza aplica por los elementos de mando. Estos elementos de mando, ustedes saben que pueden ser hidráulicos o mecánicos, que están actuando estos elementos hidráulicos sobre las zapatas o pastillas de freno, hacen que éstas se adapten a la superficie del tambor o disco con una fuerza de contacto que proporciona la resistencia de fricción que se requiere en el frenado. Entonces, esta resistencia o fuerza de rozamiento va a depender, por tanto, de la fuerza de contacto y del coeficiente de rozamiento en las guarniciones de los férodos. Ya vamos a ver qué es un férodo, porque son elementos que están en los sistemas de frenos, así como la calidad de la superficie del tambor o de disco, que deben ser los más finas o lo más elegantes posibles, si quiero decir así, para que esto para que esta fuerza tenga que ser algo leve, para que esta fuerza evite un desgaste excesivo en las guariciones o forros de los frenos. Ustedes saben que es los materiales que se están ahí prescindiendo de la calidad de mecanizado en los elementos de frenado. Entonces, la fuerza de rozamiento de fricción nosotros podemos calcular también ahí a través de los coeficientes de acoplamiento. Tenemos las cargas superficiales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Hablemos acerca de las características de los frenos de disco, pero que estamos hablando ahorita en la dinámica de frenos. Esta fuerza de rozamiento que actúan en los frenos de disco, este tipo de frenos, ¿qué pasa? La fuerza de acoplamiento es igual a la fuerza aplicada, lo que hace que los frenos necesiten una mayor fuerza en el sistema de mando para así que ésta obtenga una fuerza de rozamiento que se requiere en el frenado según esté aplicada la fuerza de rozamiento. También tenemos ahí cargas superficiales donde nosotros podemos calcular. Bueno, este es otro tema que ustedes también pueden aplicar. No sé si está aquí. Bueno, aquí ya vamos a ver estos tipos de frenos. Estaba haciéndoles una introducción. También tenemos la distancia de parada. Nosotros podemos calcular este tipo de distancias de parada, ¿sí? Déjenme tomar un poquito de agua. ¿Sí? Nosotros también podemos aplicar estos tipos de cálculos de acuerdo a las distancias de parada, tiempos y espacios de distancias totales de frenado cuando nosotros tenemos un tiempo teórico, un tiempo real, ¿sí? Podemos aplicar. Entonces también tenemos disposiciones legales para las instalaciones de frenos en los vehículos. Entonces ahora hablemos de los elementos constructivos o sistemas de reglaje y características de los frenos. Entonces aquí nosotros podemos ver que tenemos en el frenos de disco y frenos de tambor. ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? Es conocer los tipos de frenos que se emplean en la actualidad, los elementos de frenado. Entonces ustedes han visto que el efecto de frenado consiste en absorber la energía cinética que se produce por el desplazamiento del vehículo. Entonces esto se realiza por fricción entre dos piezas, ¿sí? Se realiza por fricción entre dos piezas de elevado coeficiente de adherencia. Una de ellas es fija. ¿Cuáles son estas que son fijas? Ustedes las conocen, son las zapatas o pastillas de freno. Y la otra móvil, ¿cuál es móvil? Pueden ser los tambores o los discos de freno. Cuando se emplean frenos de tambor o frenos de disco, se montan cada una en las ruedas del vehículo. Aquí están de los ejes que les hablé. El eje delantero dispone, bueno, aquí están el eje posterior, lo que les hablé del reparto de las cargas que se dan en los frenos. Sí, solo esta vez. Entonces aquí tenemos tipos de accionamiento. Vamos a la otra diapositiva para ver cuáles son estos elementos.
Sí, vamos nosotros a la diapositiva para ver cuáles son los elementos que están interviniendo o cuáles son los elementos más intervienen en los sistemas de freno. Antes de empezar con esto de los sistemas de freno, quisiera saber si me están escuchando la verdad. Vine a recargar un poquito de agua porque ya me estaba sacando de tanto hablar. ¿Sí? ¿Sí me estaban escuchando? Sí, ingeniero. Listo. Ya, entonces déjenme prender el aire acondicionado. La verdad que yo les doy clases desde Puerto Viejo. Yo trabajo acá. Bueno, soy de Quito, pero trabajo en la universidad acá en Puerto Viejo. Entonces ya me olvidé de prender el aire acondicionado y el agua se me terminó. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los elementos o componentes del sistema de frenos. Aquí tenemos los componentes del sistema de frenos. Entonces ustedes, como les dije, esto es que se absorbe las energías, ¿no es cierto? También hablamos sobre las pastillas de freno, los tambores que son móviles. Entonces, ¿qué pasa con esto? El frotamiento, ¿sí? Tenemos el componente. Entonces, según los elementos empleados y la forma de efectuar el desplazamiento de la parte móvil de los frenos que se emplean, nosotros podemos tener de dos tipos, frenos de tambor y frenos de disco. ¿Qué son estos de los frenos de tambor? Este tipo de freno está constituido, bueno, como su forma lo dice, este es el tambor. Bueno, esta es la parte externa que acabé de poner de rojo y esta es la parte interna. ¿Qué es el elemento? El tambor, ustedes, como les dije, es el elemento móvil montado sobre el buje de la rueda. ¿Sí? Donde está montado es a través del buje de la rueda. ¿Sí? El buje, por eso esos orificios ahí es donde engancha, ¿se han visto ustedes? O se acopla por medio de unos espárragos, lo que les estaba diciendo, donde se acopla ahí, y las tuercas del cual recibe el movimiento. Entonces también tiene un plato de freno. Entonces hay elementos fijos de sujetos al puente o la mangueta. En este plato van instalados los elementos de fricción. Estos son los férodos, ¿sí? Llamados también férodos. ¿Sí? Bueno, si lo vemos en corte, los férodos están este es el cilindro, ¿sí? Entonces, estos son los resortes. Los férodos están por esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y los mecanismos de accionamiento para el desplazamiento de las zapatas. Entonces, si hablo yo del tambor, es la pieza que constituye la parte giratoria del freno y que recibe casi la totalidad del calor que se va desarrollando en el frenado. Ustedes saben que esto se fabrica de una fundición gris perlítica con grafito esferoidal. Es un material que se ha impuesto por su elevada resistencia al desgaste y también porque tiene un menor costo de fabricación y que absorbe bien el calor producido por rozamiento en el frenado. Cabe destacar también que para ciertas aplicaciones, las fundiciones aliadas de gran dureza son capaces de soportar cargas térmicas. Estas son muy elevadas. Entonces el plato del tambor va atornillado en su interior y exteriormente para obtener un equilibrio dinámico del mismo, con un mecanismo fino en su zona interior o de fricción. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esto para facilitar el acoplamiento con los férodos, sin que se produzca agarrotamientos, ¿sí?
Entonces, sin esto que se produzca agarrotonamientos, hay una parte central, lleva prácticamente unos taladros donde se acoplan los espárragos. ¿Sí? ¿Sí han visto estos agujeros? Sí, estos de aquí, que son donde se acoplan los espárragos. ¿Sí? Y también la rueda con otros orificios que intervienen o que sirven de guía para el centro de la rueda. El plato del freno está constituido por un plato de portafrenos o soportes que están troqueladas, sobre el cual se montan los bombines o bombines de accionamiento hidráulico, los cilindros que les dije, las zapatas de los frenos y demás elementos de fijación y regulación. Entonces las zapatas se unen por un extremo, ¿sí? Como ven, se unen a un extremo al bombín y por otro a un soporte fijo regulable. ¿Sí? Este es el soporte fijo regulable y aquí están a donde se unen hacia... Aquí está, esto es la regulación, perdón. Esto de aquí es la regulación. No vi bien. ¿Sí ven? Esta ruedita aquí dentada es la regulación del freno. ¿Sí? Entonces, aquí se les da con el destornillador de plano, se le va girando dependiendo cuántos dientes esta ruedita para ir regulando. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué permite? Un retroceso de las mismas o su posición de reposo cuando cesa la fuerza de desplazamiento. También tenemos las zapatas, que es lo más importante. Estas zapatas de freno están formadas por dos chapas de acero soldadas en forma de media luna y están recubiertos en su zona exterior por férodos o forros. ¿Sí? Entonces, como les dije, aquí son los férodos, ¿sí? Estas partes de aquí, o los forros. ¿Qué características deben reunir estos forros? Las características que deben reunir es que tienen que tener dureza en su interior o la del disco o tambor para no dañar las superficies, resistir a las abrasiones, presentar coeficientes de rozamiento adecuados, tener conductibilidad térmica adecuada. Bueno, son unas partes. Estos están hechos de materiales como el amianto, ¿sí? Resinas sintéticas, compuestos minerales. Sí, también nosotros podemos encontrar forros especiales, ¿sí? Tipos de frenos de tambor simplex, no sé si están aquí. Ese es el bombín, ese es el sistema de regulación que les dije. Sí, ese es el cilindro, aquí está la regulación que les nombré. El líquido de frenos, déjenme ver, no, no están. Bueno, sí podemos encontrar tipos de frenos de tambor como son los simplex, también nosotros tenemos duplex, eh, Wimplex, Duo Servo. Bueno, ya les vimos los que son los bombines, pero nosotros podemos tener aquí en estos bombines de doble pistón, ¿sí? O bombín de un émbolo único, o sea, estos cilindros. Sí, también nosotros podemos tener bombinos de cilindros escalonados. También tenemos el sistema de reglaje de frenos de tambor, cuando son los sistemas, ustedes se han de haber escuchado el sistema Bendix. ¿Qué es el sistema Bendix? Este tipo de freno nos sirve para aproximar las zapatas al tambor cuando se produce el desgaste en los férodos. Entonces se dispone de un sistema mecánico de regulación que consiste, ¿para qué? Para que los frenos tipo Bendix sea, ¿qué pasa ahí? En unas levas excéntricas van montadas sobre el plato portafrenos y accesibles por la parte exterior del mismo. También tenemos sistema Girling, ¿sí? En los tipos de frenos. Ahora hablemos de los frenos de disco, ¿sí? De frenos de sistema de disco. Este tipo de frenos adoptado, ustedes saben que este tipo de frenos este tipo de frenos está adoptado en la mayoría de los vehículos automóviles. Tiene la ventaja sobre el freno de tambor de que su accionamiento de frenado es más enérgico o de energía
¿Qué pasa ahí? Que se obtiene, por tanto, un menor tiempo de frenado que se traduce en una menor distancia de parada. Si esa es más eficaz y por lo tanto nos ayuda a que tenga una distancia menor de parada. Ello se debe a qué? A que estos elementos de fricción van montados al aire. ¿Por qué? Porque al disponer de una mejor refrigeración, la absorción de energía y transformación en calor se puede realizar más rápidamente. Otra de las ventajas de estos frenos es que con ellos no aparece el fenómeno de fading o fanning, no sé cómo ustedes lo conozcan. ¿Qué es este fenómeno? Que suele presentarse en los frenos de tambor. Este efecto se produce por un frenado enérgico o un frenado excesivo, ¿sí? O cuando ustedes están aplasta el pedal. ¿Qué es lo que pasa? El tambor no tiene tiempo de evacuar el calor que se absorbe en la transformación de energía. Entonces, en estas condiciones, el tambor se dilata, alejando la superficie de adherencia de contacto con las zapatas. Entonces, esto queda momentáneamente cuando se dice que el vehículo pierde los frenos. Este fenómeno recibe el nombre de pérdidas transitorias de frenado. ¿Por qué? Por la pérdida de eficacia del mismo. En los frenos de disco, al mejorar esta evacuación de calor, no existe un calentamiento crítico y por tanto hay dilatación. Pero en caso de haberla, el disco, ¿qué pasa? Se aproxima a las pastillas de freno, lo cual que favorece que haya una presión y exista un efecto de frenado. ¿Sí? ¿Cuáles son la constitución de los discos de frenos? Este dispositivo está formado, como su nombre lo dice aquí, por un disco. Esto es el disco de frenos, de fundición gris perlítica, que se une al buje de la rueda o forma parte de él, girando con la rueda y constituyendo el elemento móvil de frenado. Sobre este disco, abarcado aproximadamente la quinta parte de la superficie del mismo, va montada una mordaza. A ver, aquí está la mordaza, ¿sí? Está de aquí. Pinzas flotantes, pinzas fijas. Y podemos apreciar esto de la mordaza. Entonces, ¿qué pasa con esto de la mordaza? Entonces, como les dije a ustedes, el disco constituye la parte móvil del frenado. Entonces, cuando esto está, aparece una mordaza. Esta mordaza que pasa ahí sujeta al puente o mangueta en cuyo interior se forman los cilindros por los que se desplaza el pistón. A estos pistones se unen las pastillas de freno de un material similar a los férodos de las zapatas, utilizando en los frenos de tambor. Ustedes saben que en el interior de la mordaza van situados los conductos por donde se comunica el líquido de frenos a los cilindros, acoplándose ahí el latiguillo de freno y el purgador. Entonces el líquido a presión procedente del circuito de frenos y que entra desplaza los pistones hacia el interior aplicando las pastillas de freno sobre el disco, las cuales por fricción detienen el giro del mismo. Entonces ustedes se pueden encontrar con diferentes sistemas de mordazas, como son los frenos de mordaza fija o de doble acción, los frenos de mordaza móvil o de reacción. Sistemas de reglajes. Nosotros cuando una vez que tenemos el esfuerzo de frenado, las placas de fricción debido al efecto producido por la rotación del disco, tienden estas a separarse de él y el émbolo retrocede una distancia que permite mantener un determinado juego entre el disco y las placas de fricción. Entonces el reglaje o aproximación de las pastillas de freno al disco se realiza en un sistema de frenos de una forma automática que se emplea para un mecanismo
de acciones simples, situado en el interior del cilindro. Entre los sistemas principales de regulación que se emplean son las regulaciones por juntas de hermetismo, regulación mediante pernos o manguitos que son roscados. Nosotros hemos visto también un freno de combinado de tambor y disco. ¿Qué es esto? En algunos vehículos, en especial las ruedas traseras, van montados los frenos mixtos en los que se combinan las características que son ventajas e inconvenientes de ambos sistemas de freno. Bueno, ustedes también se pueden encontrar con frenos de motocicletas, que hay frenos de tambor, frenos de disco, que también tienen características similares y características constructivas, bueno, dependiendo unas partes de los frenos de los discos. Entonces, también podemos tener ahí que podemos hacer unos estudios comparativos entre los frenos de tambor y de disco, dependiendo de las características constructivas de ambos tipos de freno, como son que ustedes se dan cuenta que la eficacia de frenado, que es esto de la eficacia que les nombré en los sistemas de tambor, es mucho mayor que en los frenos de disco, a tener mayor superficie de la emisión de, a ver, ¿cómo es la mayor superficie de qué es? De fricción, perdón. Sí cuentan una mayor superficie de fricción en los elementos que rozan. Frenos de disco. En los frenos de disco la eficacia es reducida debido a su menor superficie de contacto entre los elementos de fricción. ¿Sí? Eso con respecto a los elementos que se pueden presentar en un pequeño resumen. Hablamos a ver de qué más podemos hablar. Todavía tenemos 10 minutos. También les han puesto acerca del ABS. Es el sistema antibloqueo del freno, anti-block system. ¿Sí? Es el sistema antibloqueo de frenos que consiste en un sistema de frenado, pero ya es de una forma, como ustedes lo pueden ver, de una forma electrónica que nos ayuda. Este sistema nos ayuda a que el vehículo no se bloqueen las ruedas, ¿sí? Cuando nosotros apliquemos ¿sí? Cuando nosotros estemos aplicando el pedal del freno, ¿sí? Porque cuando bueno, en los carros antiguos ustedes sabían que esto no tenía, la verdad, ¿sí? No había este sistema ABS. Entonces lo que consistía que el carro se quede bloqueado. ¿Y qué pasaba ahí cuando se quedaba bloqueado? Esto ocasionaba unos accidentes. Sí, ocasionaban accidentes y esto podían chocarse, inclusive había volcos. Bueno, aquí tenemos que el sistema antibloqueo de frenos fue desarrollado principalmente, ustedes saben, por Bosch. Sí, este sistema de frenos fue diseñado por Bosch a principios de los años 80, entonces desde ahí viene este circuito. Antes no era muy circuito, no era no se le conocía, no estaban en todos
en todos los vehículos. Aquí tenemos desde cuando hay primera, segunda y tercera generación, luego ya comienzan las normalizaciones, las regularizaciones. Sí, entonces aquí nosotros tenemos elementos del sistema. Esos básicamente están ya puestos electrónicamente a ver de sensor. Ya tenemos el sistema electrónico que está incluido con el sistema hidráulico. Entonces aquí tenemos el módulo ABS que nos ayuda a recibir las señales, ¿sí? Todos esos. Entonces este es el sensor. Comúnmente este sensor se daña y a veces se prende el foquito ABS, ¿no? Que nos indica porque no se prende el check engine, sino se prende el ABS. ¿Se han visto ustedes que no está, que cuando se prende este foquito es que nos está diciendo que algo está sucediendo con este sistema antibloqueo de las ruedas? Sí, entonces eso ha sido las clases que hemos tenido. ¿Alguna pregunta? Ah, no les he compartido la pantalla. ¿Alguna pregunta que ustedes me quieran realizar acerca de esto del sistema de frenos, o alguna pregunta sobre deberes, clases en este tiempo que nos queda? Dije, buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta, sobre el último deber de investigación. Nos indica que hagamos en una plantilla. Este, sobre todos los temas, ahí habla del sistema de frenos, pero de ahí tenemos que nosotros tomar todos los otros, los subtemas que teníamos en clases. De todo eso hay que hablar solamente en 4 hojas, no, Inge. Sí, tienen que hacer eso en 4 hojas, o simplemente también pueden hacer un cuadro conceptual poniéndolo más resumido, unas dos, pero en un cuadro conceptual no les va a caber todo, ¿sí? No les va a faltar hojas, ¿sí? Entonces pueden hacerlo en 4 hojas y ahí todo resumido, o pueden hacerlo en varios cuadros conceptuales, ¿no? Uno por cada tema. Eso, eso también podrían hacerles para que no se les haga mucho. Un cuadro conceptual por cada tema y ahí derivando los subtemas que ustedes van conociendo. Listo, Inge, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, sí. No, ingeniero, todo claro. Listo. Si es que no hay ninguna pregunta más, les agradezco por su atención de estas 5 horas que hemos tenido. Espero que les sirva. Y si nos seguimos viendo en el futuro en otras materias, igualmente, que les vaya bien y que aprueben todos el módulo. No tengo más palabras que decirles. Suerte, que pasen bien. Pase bien, Inge, Gracias, muchas ingeniero. gracias. Hasta luego.